Página 7 con 15 minutos conversando con Mercedes Malavé. 2025 es un año que, si bien la expectativa hoy está puesta en el 10 de enero y otras fechas que también tienen que ver con la política nacional e internacional, con el 20, la llegada de Donald Trump al poder, es un año que hay elecciones. No sabemos cuándo van a ser, pero por lo menos ya el presidente Nicolás Maduro ha dicho que él le gustaría que fueran 3 elecciones, que ojalá fuera primero la de gobernadores, luego pudiera ser la de alcaldes y de último las parlamentarias. Pudiera ser un escenario que se dé, 3 elecciones o una mega elección o 2 elecciones regionales y legislativas. Pero lo cierto es que quienes plantean el tema electoral, bueno, se les ha tachado de normalizadores, de pretender pasar la página y olvidar el 28 de julio, y hablan de un país que no está en condiciones para avanzar, para dejar de lado lo que pasó y abordar estos temas que dice Mercedes Malavé, que son el salario, que es la economía, la situación del tema de los servicios públicos, sino que no, hay que seguir allí reclamando lo que pasó el 28 de julio. Sí, eso de pasar la página, pues es ambiguo, ¿no? Porque uno dice, bueno, no, justamente nos tenemos que quedar en la página de la participación ciudadana, de la participación electoral. Ahora sí que tenemos, Carlos, unos desafíos enormes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo tú convocas otra elección si no has publicado los resultados de la última, ¿no? Todavía yo me meto hoy en la página del CNE y no encuentro nada sobre, bueno, ni siquiera la página está activa, no puedo ni poner mi cédula, ¿no? Es una situación francamente, bueno, le bajaron la Santa María y cuando la levanten otra vez va a seguir el mismo reclamo. Ajá, y los resultados, porque es como que tú gastaste todo tu dinero y vas al banco a pedirle. Bueno, te va a decir, no, pero es que ya no hay, no. Entonces, bueno, hay unos desafíos tremendos. Yo creo que la gente tiene que seguir en la participación. Hay muchas maneras de participar. La protesta es una de ellas, pero sobre todo la que más convoca, la que más aglutina, la más civilizada, la más, yo diría hasta la más ordenada a nuestro sistema jurídico y legal, es la participación electoral, ¿no? Pero sí que tenemos unos enormes desafíos cuando uno va en una vía y de repente encuentras, no sé, un precipicio, tienes que construir el puente, tienes que buscar la manera de atravesarlo, ¿no? Claro. Ahorita lo que hay es un enorme vacío, un enorme precipicio y tenemos entre todos que construir ese puente, ¿no? Esa es un poco la función de los políticos, no le podemos dejar esa función a los ciudadanos hacen lo que tienen que hacer y claro, han respondido a los llamados. La política es la que se tiene que poner ahora en función de construir esos puentes para poder seguir avanzando, para que el país se reconduzca. Además, hay una deuda enorme con esta Constitución, ¿no?, que nos dimos los venezolanos hace muy poco, porque para una Constitución 25 años no es nada, ¿no? Tenemos la deuda de cumplirla a cabalidad. Sería un ideal, no sería una aspiración que tenemos que tener siempre, pero al menos cumplirla en sus lineamientos básicos, ¿no? La soberanía reside en el pueblo, el gobierno de Venezuela es y será siempre democrático, alternativo, participativo, pluralista, responsable. Son como esos fundamentos, ¿no?, de nuestro pacto social, de nuestra voluntad efectiva de vivir en este país. Y bueno, esos son los grandes retos que nos plantea un año con 3 elecciones, ¿no?, como manda la Constitución y el presidente reconoce, ¿no? Claro, y frente a eso, por supuesto, en ese camino de construir esos puentes tiene que haber voluntad. Hoy lo que vemos de los actores políticos no es precisamente un clima de entendimiento, ¿no? Porque posterior al 28, lo decíamos en la parte anterior, cada quien se ha refugiado en su narrativa. El gobierno se ha refugiado en decir que, bueno, que hay un intento neofascista, ciberfascista de derrocar el gobierno y la oposición se ha centrado en decir que, bueno, que lo que pasó el 28 es distinto a lo que dijo el CNE y no parece haber camino hoy para construir ese puente. Así es, cuando hablamos de voluntad, de verdad, de bien, nos estamos refiriendo a unos principios éticos, ¿no?, que son los que nos permiten crear las bases para un buen desempeño profesional. Yo no diría solo político, profesional, en cualquier profesión que tú digas. Bueno, un ingeniero que miente, el edificio se le cae. Un arquitecto que miente, pues no hace un buen diseño. Un médico que miente, mata al paciente, ¿no? Al final la verdad, el bien, la voluntad son los fundamentos éticos de cualquier oficio, de cualquier carrera. Esa es la gran deuda de los políticos con Venezuela, una deuda ética, ¿no? Vamos a buscar el bien común, el bien nacional. Vamos a hacer honor a la verdad de las cosas, ¿no? Como digo, una verdad fáctica, captable por los sentidos,
adecuarse a la realidad. El país quiere un cambio, bueno, tenemos que buscar ese cambio, tenemos que buscar el camino para ese cambio. Y para eso hace falta voluntad, efectivamente, ¿no? Yo a veces digo, somos como adolescentes, ¿no? Los adolescentes pareciera que tuvieran la voluntad dormida, ¿no? Se encierran en su cuarto, duermen hasta las no sé cuántas horas, hacen lo que les provoca, ¿no? Tienen la voluntad como dormida, pero de repente uno no sabe en qué momento los adolescentes pasan a ser adultos y de repente se vuelven laboriosos, se vuelven estudiosos, buscan un interés, se involucran en las conversaciones. Pues algo así nos tiene que pasar como país, ¿no? Tenemos que superar como esta adolescencia egoísta, mezquina, cada quien con su proyectico. Yo digo, nos hemos convertido ya ni siquiera en prepolítica, yo diría que como una especie de clanes, ¿no? De clánico, ¿no? Tribal, mi grupito por aquí, mi grupito por allá, y tenemos que volver a ese gran acuerdo común, a ese gran pacto social. Hay maneras de resolver las diferencias. Si por eso justamente existe la política, lo que pasa aquí pasa en todos los países. Nunca vamos a pensar todos igual, nunca vamos a tener todos la misma propuesta de país, nunca vamos a tener todas las mismas coincidencias ideológicas, ¿no? Para eso se trata la democracia, además. Claro, y volver de eso se trata la democracia, y volver a pensar que es que somos tribus aisladas, que somos clanes, pues bueno, es no hacer honor a nuestra condición de república, ¿no? Hay en ese sentido también, bueno, a lo interno de la oposición, que si bien hoy toda la oposición coincide en la ruta electoral, no toda la oposición se concibe a sí misma como oposición. Cae un poco en ese tema que dice Mercedes Malavé de los clanes, como que bueno, sí es la oposición verdadera, esta no es la oposición verdadera, y a lo mejor un primer paso es eso, ¿no? Que la misma oposición se pueda unificar, aunque parezca imposible. Y a veces tengo la impresión de que también pasa en el chavismo, ¿no? Pero son más reservados porque, claro, bueno, tienen... No es tan pública la diferencia. No es tan pública la discusión, pero uno por intuición, por conversaciones, a veces se da cuenta que también pasa lo mismo, ¿no? Es que es la naturaleza humana, ¿no? O sea, no es una cuestión de que, es que estos son así, no, es que los seres humanos somos así, ¿no? Pero hay momentos que uno se da cuenta que hay que buscar maneras de convivir, que la guerra no lleva a ninguna parte, que no podemos estar todos, porque que esta situación no le conviene a nadie, y entonces ahí es donde surgen intentos de armonización, ¿no? de reconocimiento, de respeto mutuo, etcétera. También historias de los países muy increíbles, ¿no? Si uno piensa en Mandela, por ejemplo, claro. Si uno piensa en Sudáfrica, en tiempos de Mandela, no era que unos grupos no se reconocían a los otros por cuestiones ideológicas políticas, es que un grupo pensaba que los otros no eran seres humanos. O sea, era una diferencia muchísimo más grande, una diferencia antropológica, ¿no? Yo, blanco, pienso que tú no eres ser humano, ¿no? Por lo tanto, si no eres ser humano, no mereces la condición de ciudadano. No mereces los mismos derechos. No tienes los mismos derechos, y además 10.000 decretos de segregación. O sea, ¿qué hacer cuando un negro y un blanco se encuentran en una serie y van a cruzar la calle? O sea, unas diferencias que las nuestras son risibles, ¿no? Cuando uno ve por lo que han pasado otros países. España, 3 años de guerra civil, ¿no? Sin irnos muy lejos, Centroamérica, ¿no? ¿Cuántos problemas para llegar a tener democracias, ¿no? Bueno, pues nosotros también tenemos la posibilidad de resolver nuestras diferencias de una manera humana, civilizada, con las herramientas de la política, ¿no? Una herramienta de la política es el diálogo. Siempre lo ha sido. Sí. En Venezuela hemos visto diálogos, bueno, en todas las formas posibles. Hemos visto diálogos televisados, privados, en México, en Barbados, en Caracas, en todo, pero el diálogo no termina de alguna manera de darle al venezolano soluciones. Sí, el diálogo que hemos visto es un diálogo tipo evento, ¿no? Coyuntural. Coyuntural, sí. Eso es como pero tú tienes que resolver la crisis, ¿no? Claro, el camino para resolver la crisis es el diálogo, pero un diálogo sostenido, un diálogo que se vuelve instituciones, un diálogo en el que se van generando pues mecanismos de confianza mutua, de reconocimiento mutuo, no un evento, ¿no? Porque en un evento tú puedes hacer una obra de teatro, pero luego de ahí a la realidad pues tienes que buscar la manera de hacer eso sostenido. Por ejemplo, ¿cómo se busca el diálogo en las instituciones, ¿no? Bueno, con pesos y contrapesos en el poder, y sobre todo con un órgano que es el órgano del diálogo por excelencia, que es el Parlamento, ¿no? Parlamento se llama Parlamento por eso, claro. Porque se basa en el diálogo, en el discurso parlamentario, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso son deudas pendientes, efectivamente, con este país para que pueda avanzar.
no somos ni seremos chinos, así como los chinos no son ni serán venezolanos, ¿no? Empezando porque hay como un sueño de que nos convirtamos en un país excelente en producción, excelente en el manejo del capital, excelente en sacar a la gente de la pobreza, pero sin libertades políticas, sin libertades. En China nunca ha habido partido único. De partido único. Entonces, bueno, quienes promueven eso hay que decirle, mira, si nosotros fuéramos eso, tú no existirías. Porque tú vienes de la lucha sindical, tú vienes de la lucha por la reivindicación de derechos, tú vienes de la lucha en las calles. Bueno, nada de eso existiría. Tú no serías concebible, ¿no? Por lo tanto, este país no es ni será, así como ellos no son ni serán nunca, ¿no? O sea, hay un problema antropológico y hay un problema cultural. Por eso te digo, la verdad, adecuarnos a lo que somos y buscar la manera de encontrar nuestro camino institucional, que es democrático, porque fue el sistema que nos dio las mejores condiciones de vida durante muchos años, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a leer también los mensajes de quienes nos están sintonizando esta hora, que nos escriben por Telegram, @primera página GB. Recuerden que ustedes siempre son parte